Buenos días para todos quienes me recuerdan y los recuerdo que ya nos hemos encontrado antes y quienes llegan o ven esta grabación de este video por primera vez, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a compartir esta mañana un tema que es una introducción a una propuesta que surge de la Sintergética como una propuesta de autogestión en la promoción de la salud y que conserva todos los criterios y la profundidad de la Sintergética, pero adaptado a una tecnología de millones de años de la evolución que tenemos en nuestras manos, conectadas a nuestro corazón y a nuestro cerebro. Manos, entonces, es una propuesta de cultura de autogestión, una cultura de autogestión para la salud. Voy a estar compartiendo unas pantallas. Perdón mientras me acomodo un poco. Ahí la estamos viendo ya. Quienes tengan preguntas las pueden hacer a través del chat o mientras seamos pocos también podrían intervenir directamente. Todo ser humano posee una inteligencia de la salud. Todo ser humano y todo ser vivo tiene una instancia que podríamos llamar un programa de salud. Ese programa lo traemos nosotros en nuestros genes y tiene los códigos de relación que tiene uno como ser vivo con el medio externo y que tiene uno con el medio interno, con uno mismo. Y más allá de eso, una instancia poco reconocida en los niveles de la ciencia, pero que cada vez vamos a ver que se aproxima más, lo que llamamos la conciencia o el mundo sutil. También tenemos una instancia, una estrategia de conexión con esa inteligencia del universo, inteligencia sutil, y con la inteligencia también del planeta que habitamos. Conjugar todo eso se puede llevar en un entrenamiento sencillo que nos conduce a una propuesta de síntesis, donde salimos de la simple dualidad mente-cuerpo, respetable, pero que no es suficiente, no es solo que somos mente-cuerpo. Somos seres sintientes, pensantes y seres espirituales. Y en esa parte de la espiritualidad entendida mucho más allá de la religión, y a propósito pongo esta imagen porque trasciende la religión pero no la niega. Los grupos a quienes nos dirigimos en esta estrategia de manos son completamente diversos y universales. No hay segregación, no hay excepción. Cualquier persona puede acceder a estos métodos, donde la conciencia se propone como el elemento que integra tanto la información en nosotros, es decir, el nivel mental, como el nivel energético que podríamos asimilar al nivel emocional, como el nivel físico o biológico como tal. Esta propuesta se ha traducido en la relación de la esencia, lo que es uno con la existencia, lo que es la vida, y se proyecta en servicio. Este servicio lo realizamos actualmente en unos 15 países, donde las personas que se entrenan en manos no solamente lo hacen para sí mismos, para su vida, para tener una estrategia de autoconocimiento, de autovaloración, de autoaceptación y de autogestión de su salud, sino que al ser un modelo tan sencillo y práctico, pero por lo sencillo no le quita de lo profundo, pues se ha ido entregando a través de agrupaciones. Las personas se agrupan y comparten estos modelos en escuelas, en instituciones como penitenciarías. Acá en Colombia tenemos experiencias muy grandes con mujeres, cabezas de familia, con niños que están en situación de orfandad, hasta con empresas, con grupos de empresas, funcionarios, funcionarios también públicos,
y recientemente con habitantes de calle. Las modalidades son muchas, en cada país se encuentra siempre una necesidad de reconocerse y de servir a través de este método. Otra modalidad que surge también de este modelo de manos es que las manos sirven también para conectarse con el planeta y se sanan también los lugares. Cada año se hace un recorrido a nivel internacional, es decir, invitando las personas de todos los países que se forman en manos y vamos recorriendo lugares donde históricamente se han generado vórtices energéticos que pueden ser positivos o negativos, en el sentido de que un vórtice energético podría ser un sitio donde hubo una masacre, donde la guerra pasó por allí, donde el olvido y el silencio dejó una huella que persiste allí, o donde hay vórtices energéticos sumamente altos y positivos. Entonces, reconociendo esos lugares en los diferentes países, vamos haciendo recorridos y grupos diversos, multidiversos, desde terapeutas de todas las tendencias, personal del área de la salud y muchos más que no son profesionales del área de la salud, desde ingenieros, amas de casa, artistas, músicos, vamos uniendo la conciencia amorosa. Es un desarrollo de generar bondad hacia uno mismo y bondad hacia lo que existe, y se instrumenta esa bondad a través del corazón con una atención, es decir, una mente centrada en ese sentimiento de bondad, y es posible, y hemos visto luego los recorridos, transformar la energía de un lugar y ayudar a transformar también los significados de lo que allí sucedió. Esas son lo que llamamos caravanas de servicio, caravanas de salud, que hay del nivel internacional, como les digo, cada año, pero también se hacen localmente, mensualmente, 2 veces al año, 3 veces al año. En muchos países se hacen caravanas de servicio. La sintergética es el fundamento de Manos. La propuesta de Manos, entonces, bebe de la profundidad de la sintergética. Y la sintergética tiene fundamentos en las ciencias emergentes, en la punta de la ciencia, y en las tradiciones, en los saberes de nuestros ancestros, de los pueblos aborígenes y de las medicinas tradicionales de todo el mundo, recogiendo fundamentalmente las grandes corrientes como la de la medicina tradicional hindú o ayurveda. En las propuestas de la yoga y en las propuestas de Manos se utiliza básicamente el código ayurvédico en los elementos. También desde la propuesta de la medicina tradicional china se recoge el movimiento energético, los canales y los puntos para pasar a través de ellos la información. Y desde nuestros pueblos tradicionales, pero un fundamento grande está en nuestra propia ciencia occidental. Miremos entonces hoy que se habla de neurocardiología y de coherencia cardíaca. Vamos un poco más adelante a profundizar en esto, pero hoy se sabe que el corazón es un cerebro que tiene un núcleo grande de neuronas que se comporta como un receptor, procesador y emisor de información, y que genera un campo eléctrico y magnético como todo lo que está vivo. Nosotros somos seres que generamos un campo electromagnético. La coherencia cardíaca la mencionaremos un poquito más adelante. Otra de las ciencias emergentes ha sido la neuroplasticidad. Dentro de las neurociencias, hoy se habla de la neuroplasticidad. Cuando yo estudié medicina hace muchos años, en la parte de neurología, parte del dogma que nos enseñaban en la medicina era que la neurona no se reproducía, que una vez que uno perdía una neurona ya no se reproducía. Es decir, que con todo el estrés y de pronto cualquier otra toxicidad que uno tenga en la vida, al final de la vida tendría un poquito de neuronas. Hoy se sabe que las neuronas no solo se reproducen, sino que se reconectan. Es decir, que eso es lo que llamamos plasticidad, que el cerebro es un instrumento de aprendizaje, un instrumento de proyección, que mientras la conciencia esté activa, mientras se le proponga al cerebro la continuidad, la motivación, el sistema límbico se motiva,
las neuronas se conectan y generan nuevas vías. Entonces uno puede también enseñarle al cerebro, condicionar el cerebro y no estar condicionado por las memorias que él tiene. La actitud de aprendizaje genera entonces conectividad. Cuando una persona deja de ser aprendiz, prácticamente deja de vivir. Cuando uno todavía tiene el espíritu del aprendizaje, genera en las vías del cerebro una vía que se llama la vía de la recompensa, que activa la dopamina y genera la vía del placer. La vida se vuelve placentera, es un placer vivir, es un placer aprender. Ese aprendizaje tiene unas características. Para uno aprender algo, necesita atender, necesita estar motivado, tener ganas y necesita también despertar su creatividad. Pues esas son las grandes búsquedas humanas en todos los tiempos. Las grandes necesidades y búsquedas humanas, la búsqueda y la necesidad de paz, tiene que ver con la capacidad de relajarse en el plano físico, la respuesta de relajación, y ella permite que uno pueda atender. Cuando uno está en estado de estrés, es muy difícil mantener la atención centrada. La mente fácilmente está divagando. Y una mente que divaga es una mente infeliz, es una mente que lleva a la sensación de movilidad de la misma mente, a no poder centrarse. Lo segundo tiene que ver con el cerebro mamífero que tenemos nosotros y allí activar la motivación, motivarse es activar aún más la dopamina, ya no solamente por ese circuito de recompensa que activamos desde el cerebro reptil cuando prestamos atención, sino que esa motivación al mismo tiempo en el cerebro límbico nos conecta el hipotálamo y las corrientes del neurovegetativo, simpático, parasimpático, esas fuerzas se pueden armonizar y se conecta también todas las corrientes endocrinas. El hipotálamo va traduciendo nuestra emoción en unas sustancias que transcurren, se distribuyen por nuestro sistema circulatorio a todas las células del cuerpo. Y cuando esas sensaciones de amor empieza a generar una conexión cerebro-corazón, que luego el mismo corazón devuelve como corazón-cerebro, y ahí tenemos lo de la motivación y la búsqueda y la necesidad de amor. Y finalmente en esa actitud de aprendiz, que es una actitud de sanación, de reconexión, conectamos la creatividad. Y en la creatividad nosotros despertamos nuestra verdadera capacidad de ser libres, la fantasía, el sueño no de dormir, sino el sueño de ser creadores, tiene mucho que ver con la corteza frontoorbitaria, la corteza que está por encima de los ojos, en la parte frontal, ha sido la parte más reciente de la evolución del cerebro humano, y allí quedan unos circuitos, unas especies de cooperativas de neuronas que aprendieron otras cosas más allá de lo que aprendieron los otros cerebros. El cerebro reptil aprendió a que podamos sobrevivir, el cerebro mamífero aprendió del movimiento, de las emociones, a guardar memorias profundas de lo aprendido. Pero el cerebro humano, la corteza frontoorbitaria, nos permite significar, tener símbolo, nos permite crear, nos permite tener sentido del humor, nos permite reír, nos permite generar poema, nos permite generar canto, nos permite ser co-creadores. Todo eso ya es parte de las neurociencias. Comprender entonces cómo esas vías que conectan desde una actitud despiertan en nosotros una farmacia interior que nos permite activar dopamina, serotonina, en lugar de estar dependiendo externamente de ellos, y nos aporta a nosotros y nos fortalece en esta propuesta porque nos convence de que realmente los cambios de actitud pueden transmitirse. Vamos a ver cómo vamos conectando eso luego con las manos. Finalmente, las neuronas en espejo, que hacen que nosotros los humanos tengamos una tendencia a la imitación automática, y cuando esa imitación uno la habitúa a irse por los caminos de la agresividad. Por ejemplo, si uno todos los días antes de acostarse está observando películas de violencia o películas de terror
o videojuegos que están muy fundamentados en la agresividad y la violencia, el sistema nervioso termina por aceptar eso como si fuera lo normal y por las neuronas en espejo uno empieza a hacer movimientos de imitación. Uno termina imitando esas conductas y si eso se repite mucho en el tiempo, termina formándose en un hábito de respuesta. Pero si uno puede también entrenar la bondad, si uno puede también conectar ejercicios donde despierta la capacidad de amar la vida, de amar la naturaleza, de responder de otra manera, también cuando uno actúa así, alrededor de uno, el círculo de personas van imitando y van copiando aquello, que no es negar todas las demás opciones, pero las neuronas en espejo podrían utilizarse como una estrategia para la bondad. Dentro de las ciencias emergentes que fundamentan la sintergética, que se condensa en la propuesta de Manos, tenemos también la ciencia emergente de la epigenética. La epigenética acompaña hoy el saber de la genética y ya es una ciencia estudiada en el nivel universitario en todas partes. Uno puede pasarse por el nivel de pregrado en medicina, en psicología, en enfermería, en ciencias sociales, en ciencias de la salud, y van a ver que al estudiar la genética siempre se está hablando ya de epigenética. Es decir, que no solamente tenemos un código genético que es nuestro disco duro, nuestro centro de información, es en nosotros la referencia material donde se verifica que el universo es información, que nosotros somos una memoria viviente y que esa memoria tiene códigos allí que hemos heredado ancestralmente, recientemente de nuestros, no solo de nuestra familia, sino de todos los seres, que nosotros tenemos la estrategia de la supervivencia de los reptiles, la estrategia del reino vegetal, de la relación con la luz, la estrategia del reino mineral, de reaccionar los diferentes elementos, y la estrategia humana de relacionarnos y de reflexionar. Pero las conductas, hasta el nivel de creencias, acompañan a los genes. Y la epigenética, podríamos hablar, es que los genes tienen la capacidad de expresarse o no expresarse de acuerdo al ambiente que rodea a los genes. Y ese ambiente en el nivel celular es el citoplasma que rodea al núcleo, pero también es la matriz entre las células que rodea cada célula y todo el organismo. Y esa matriz es un medio líquido. Ese líquido es nuestra agua. Y en esa agua, de acuerdo a las toxinas que nosotros estemos acumulando, podríamos provocar la expresión de unos genes o no. Entonces, cuando hablamos de epigenética, también hablamos de alimentación sana, y eso es vida. Comprender eso hoy nos va a llevar a conectarnos de una manera más sana con la vida, con el alimento, porque ya sabemos que uno puede provocar que se activen ciertos genes o no, de acuerdo a esa manera. Pero más allá de lo material, ese caldo de cultivo trasciende lo celular. Nosotros no somos solamente células. Vamos a ver ahorita en otro paradigma que una célula es un plasma de electrones y que ese plasma de electrones vibrante está modificando su nivel de vibración de acuerdo a su nivel emocional y que las emociones están alterando nuestro corazón, nuestro ritmo cardíaco y respiratorio y nuestros ritmos de pensamiento. Pues el nivel de creencias o la cultura en un pueblo también es el caldo de cultivo. Entonces esta propuesta, bebiendo de estas fuentes, se convierte en un modelo o en un método de vida, en un método de transformación, en un método de proponernos ser humanos conscientes, de compartir la vida con todos los seres vivientes y permitir que la historia de la vida pueda continuar en nuestro planeta. Entonces, en ese cultivo de la vida, eso es epigenética también. Nuestras actitudes, creencias y pensamientos pueden propiciar que algunos genes se activen y otros no. Y finalmente, esto ya tiene que ver con la imagen de uno mismo. La imagen de uno mismo se proyecta en el nivel de vida y en el nivel de salud. La imagen de uno mismo es el punto de partida, la creencia que uno tiene del yo, quién soy, quiénes somos. Desde ese yo es desde donde uno se relaciona con uno mismo y con el mundo. Y ese yo realmente es una creencia.
es una construcción. Tenemos muchas memorias de lo que uno cree que es uno. Y estamos inconscientes de eso, relacionándonos a veces de forma destructiva con nosotros mismos, con los demás, con el planeta, con el universo entero. Entonces, tener en cuenta esto como elemento de conciencia nos permite completar los elementos para la propuesta de Manos. La psicología emergente hoy nos habla también como una ciencia emergente mucho más allá de el mundo interior de uno como individuo, del sujeto. Hoy nos hablan de una concepción sistémica de la psique. Es decir, que yo no solo tengo un nivel mental eh, y de sentimiento y de emoción conmigo mismo, sino que está completamente ligado a mi sistema. Y mi sistema inmediato son mi padre y mi madre, mis 4 abuelos, abuelos y abuelas, mis 8 bisabuelos y bisabuelas. Es decir, que si uno hace la cuenta, cada ser humano, inicialmente al menos, no es solo uno. Como sistema uno es por ahí 15. Uno, un padre y una madre, van 3, 4 abuelos, ya somos 7 y 8 bisabuelos, ya somos 15. Y con esos 15 uno tiene tanto en el plano mental como en el emocional, como en el físico, una corriente de información en esos planos que es todo nuestro caldo epigenético, no solo nuestros genes, que nos lleva a reaccionar muchas veces de manera inconsciente, cargando o repitiendo situaciones, esquemas o memorias antiguas. Saber eso hoy también nos permite tener propuestas de conciencia para resignificar, para aprender del pasado y para trascender las lecciones no aprendidas por nuestros ancestros. Ahí entraríamos entonces también en una psicología que nos habla del plano transpersonal, que podemos actuar no solo en el plano individual, que cuando yo hago una transformación en mí mismo, es muy probable que esa transformación esté afectando positiva o negativamente a todos mis descendientes o a todo mi entorno y mis descendientes, aunque no tenga hijos, porque todos tenemos descendientes. Todos somos responsables de todos los niños del planeta y de todos los jóvenes del planeta. Realmente la concepción de la psicología iba mucho más allá entonces del sujeto y del individuo. Y además hoy podemos ir conectando ya esto. Se saben en algunos términos de la psicología emergente que los movimientos conscientes asociados a un pensamiento consciente atento y a la localización y repetición de una frase o de ese pensamiento como es una especie de semilla, puede provocar el acceso a contenidos profundos del inconsciente. Esa es una de las propuestas de códigos curativos que se adoptan desde la sintergética y se adaptan al modelo que proponemos para hacer algo sencillo con un gran poder transformador. Vamos a hacer al final del encuentro de esta mañana al menos una de esas prácticas para que nos la llevemos como regalo y nos entusiasmemos tal vez en iniciar una formación. Otra de las ciencias emergentes es la ciencia del agua. Hoy hay un conocimiento del agua tal vez un 80-90% mayor que el que había hace unos 15, 20 años. Hoy se habla de la ciencia del agua y hoy se tiene certeza de la interacción del agua y de la luz. Hoy se sabe que el agua, cuando está en contacto con la luz, forma unos clústeres de moleculares donde se acumulan como unas baterías de fotones dadas por la luz. Es decir, que el agua sí se vitaliza, sí bebe de la luz. Entonces también las aguas que nosotros utilizamos pueden estar desvitalizadas cuando han pasado mucho tiempo eh, en estanques cerrados y por tuberías donde no tienen interacción ni con el aire ni con la luz. El agua viva entonces es un agua que está en conexión con el aire, con la luz y con el movimiento. Las aguas en movimiento cuando están en contacto con las rocas, con la piedra, el agua que genera ese contacto es un agua viva. Esas aguas vivas transmiten esa cualidad estructural al agua. Hoy se habla de aguas estructurales.
El agua tiene una configuración geométrica especial, precisa, cuando está en ese estado de vitalidad. Cada que el agua se desvitaliza o se le agregan elementos como el cloro, como el flúor necesarios, yo no voy a entrar en esa controversia, en el plano de una gran ciudad como en la que nosotros vivimos, el agua tiene que tener bacteriológicamente y tiene que estar sana, libre de microorganismos, y eso se logra a través de ello. Pero en ese logro de la salud, de eliminar parásitos o microorganismos, pues también se está perdiendo parte de la vitalidad del agua. ¿Cómo podríamos recuperar esa vitalidad? ¿Cómo podríamos, aún viviendo en grandes ciudades, vitalizar el agua? Pero esa agua, además de esos elementos visibles, tangibles, químicos, como la luz, como los químicos, como el movimiento, hoy se sabe que el agua es un portador de información. Están observando allí el nombre de Luc Montagnier. Él es un premio Nobel de medicina que lo logró por ser un co-descubridor e investigador del virus del SIDA. Pueden acceder a través del canal YouTube a un documental realizado no hace mucho tiempo por la televisión francesa, por el canal TV5, TV5 de Francia, y está traducido al español y a otras lenguas. Los invito, es un documental de unos 50 minutos donde no tengo yo acá ni es el espacio para extenderme tanto, pero ustedes pueden ver exactamente desde el punto de vista de la ciencia actual cómo se demuestra, se verifica que el agua es un portador de información y que el ADN puede también pasar esa información al agua. Pero recordemos que nosotros somos 70% agua. Y nuestra agua desde el punto de vista simbólico son las emociones, pero no solo simbólico. Es decir, que nuestras aguas se vuelven turbulentas con las emociones. Y en esa turbulencia nosotros vamos pasando de un estado de serenidad o calma que se corresponde con una coherencia cardíaca que lleva a una coherencia en el plano cerebral mental, y que en el estado emocional intenso hay una turbulencia. Y esa turbulencia no solo es de movimiento energético, es química también. Recuerde que cada emoción es traducida en el sistema límbico y en el hipotálamo a través de corrientes que nos llevan sustancias por el torrente sanguíneo, y nosotros podemos estar repletos, llenos de cortisol, de adrenalina, generando autoagresión muchas veces o agresión al mundo, generando factores inflamatorios y generando una genética, una epigenética de la enfermedad, de la inflamación o de la destrucción. O nosotros podemos intervenir también desde ese plano de la conciencia, nuestras emociones, y generar un campo de serenidad o un campo de conciencia que nos lleva a un estado un poco más parasimpático, porque simplemente todas las emociones nos llevan a esos dos estados, a una simpaticotonía del estrés o a una parasimpaticotonía de la calma o de la paz, que nos permite transformar no solo la percepción del mundo, sino nuestra respuesta al mundo. Dentro de las ciencias emergentes se habla hoy de 5 cerebros. No voy a profundizar porque este es tema también que se ve en los cursos de sintergética y demás, pero voy a tomar uno de ellos, el quinto cerebro. El quinto cerebro se reconoce hoy como el biocampo. Hoy más que nada se tienen evidencias de la proyección que tiene nuestra vida como un campo electromagnético, un campo vibrante, pulsante, y que esa pulsación es ordenada, se corresponde a cada sitio del cuerpo, a cada órgano del cuerpo y a todos los tejidos, a todas las cooperativas de células que viven en nosotros, en las que nosotros vivimos, dando cuenta del estado que tiene ese grupo de células, ese tejido, ese órgano o ese sistema. Pues eso corrobora las visiones de los antiguos, como los antiguos Vedas, que nos hablan de unos campos energéticos sutiles que se concentran en unos cerebros también pequeños, conocidos como chakras, ruedas o centros energéticos.
cada uno de los cuales tiene un propósito o una inteligencia de la vida, y a través de ese propósito, ese centro energético se convierte en un receptor y emisor de información que nos permite dialogar en un plano sutil con el medio, con el medio que nos rodea, ya no solo desde el punto de vista de la temperatura, del calor, del frío, o del agua, del clima, del viento, de las necesidades interiores de alimento, de las necesidades interiores de satisfacer lo básico biológico, sino que nos habla también de otras necesidades más sutiles, de la necesidad de encontrar sentido en la existencia, de la necesidad de amar y más que ser amados, de entregar amor, de la necesidad de encontrar la coherencia, de la necesidad de encontrar la conectividad, la posibilidad de servir. Todo eso podría estar enmarcado allí en ese plano sutil que conecta ese biocampo de manera ordenada en lo que llaman los antiguos los nadis, los canales y los chakras. En ese sentido, cuando hoy vemos el proceso de intercambio que ocurre en un átomo para que se una y se relacione con otro átomo, hoy se sabe que ese intercambio de electrones, que recuerden que realmente son los electrones los que permiten la relación de los átomos, y que esa relación de los átomos es el fundamento micro, el fundamento de toda vida. Todo lo que es vivo necesita estar relacionado, sin relación no hay vida. Y esa relación depende de los electrones disponibles en un elemento y en otro. Es decir, que se transmiten cargas electrónicas. Pero hoy se sabe que en la transmisión de esa carga electrónica ocurre luz, porque un electrón estimulado, un electrón cargado de energía puede pasar momentáneamente de su orbital energético y entonces se convierte en un fotón. Un fotón es un electrón activado. Es decir, que hoy tenemos absorción y emisión de luz, y hoy sabemos que los intercambios electrónicos son intercambios de luz, intercambios de fotones. Pasando del átomo a la molécula, pues lo mismo. Cuando tenemos las moléculas, lo que estamos teniendo también es que una molécula tiene un arreglo espacial, una forma, pero esa forma se corresponde a un propósito de una función, y ese propósito y función de cada forma está expresado también en la disponibilidad de los electrones, en el campo electromagnético que tiene. Poder modular el campo electromagnético permite también modular información. Y si mi cuerpo, y ya nos vamos a ir enfocando, mis manos son portadores de ese mismo campo, pues las manos se van convirtiendo en un instrumento para modular información biológica. Hoy una célula, ya pasamos del átomo a la molécula a la célula como universo la podemos concebir como un plasma electrónico activado. Pasamos de lo sólido y lo gaseoso y lo líquido a pasar a un estado más allá de la materia, el estado de plasma. Más allá entonces de lo que nosotros podemos tocar como sólido, líquido y gaseoso, si uno pudiera volverse del tamaño de un átomo, perdería la noción de líquido, de sólido, de gaseoso. Entraría en un vacío donde podría tal vez vislumbrar flashes de luz. Somos un campo electrónico activado. Y si nosotros como cuerpo, somos billones y billones de células ordenadas, integradas en sistemas, en órganos, que tienen propósitos para la vida, pues todo lo que, si lo podemos ver desde ese nivel atómico pequeño, todo lo que existe es un plasma electrónico activado. Entonces la vida se caracteriza por eso. Vivir es mantener ese plasma, y ese plasma sería entonces nutrirnos de los electrones. ¿De dónde vienen los electrones? Pues del agua, del aire, de la ciencia de la respiración, del alimento como tal, de la luz, de la conexión con el sol, con la luz, pero ojo, también del estado interior, de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Es decir, que yo puedo alimentarme muy bien y tener muy buen agua y muy buen sol, pero si mi estado de conciencia me lleva a estar en un vórtice magnético alterado, en una tormenta emocional mental continua, pues estoy botando corriente, es decir, me estoy oxidando. La enfermedad es un exceso de oxidación. La vida es un balance entre la oxidación y la reducción, entre la ganancia y la pérdida de electrones.
Esa ganancia se puede mantener desde una estrategia interna en la cual uno puede, con procesos de conciencia, voluntariamente mantener ese balance. No solo con la conciencia de la respiración, la conciencia de la alimentación, del agua y de la luz, sino con el mismo estado de conciencia que puede llegar a generar un estado de amor incondicional o de amor bondadoso. Y ese es el otro alimento, nosotros nos alimentamos de ese plano sutil. La Tierra también nos da electrones. El planeta tiene una inteligencia manifestada en un campo magnético terrestre y en un campo eléctrico terrestre en el medio del cual nosotros existimos como colectivo, como humanidad, coexistiendo con los reinos de la naturaleza, vegetal, animal, mineral, en una simplificación de los reinos que hoy saben ustedes que va más allá cuando hablamos de protista y de otros reinos, pero simplificándolo allí para una comprensión mayor el día de hoy, dejémoslo allí, todos los reinos, entonces estamos conectados y nutridos en ese campo magnético eléctrico terrestre. El campo magnético se nutre del corazón de la Tierra, entonces en las propuestas de manos aprendemos técnicas para reconectarnos con la Tierra, con las direcciones, con ese saber que tienen nuestros antiguos sabedores de los pueblos aborígenes, los Alquij de Mesoamérica, pero nuestros sabedores de Sudamérica, de Norteamérica, de África, de Asia, saben que no es lo mismo dirigirse al norte que al sur, al oriente que al occidente, que hay cambios en el campo cuando nos dirigimos en esas direcciones, y al centro o arriba o abajo, cuando nos reconocemos entonces como seres planetarios y seres universales, estamos en esta profundidad de este diálogo de la ciencia, reconociéndonos como electrones, como seres con un campo electrónico activado y aprendiendo inteligentemente de esto. La información biológica entonces se puede modular como un flash de fotones que están sincronizados en frecuencia y en fase, y cada célula se está convirtiendo en esta concepción entonces en un láser. Y si nuestras manos están hechas de células, pues las manos también son un láser. Vamos a ir comprendiendo esto de la biología de la luz de Fritz Albert Popp, que se profundiza mucho más en módulos de sintergética para el uso del láser y del biacolor, pero que en las manos tenemos la misma propuesta condensada en nuestras manos para sanar y servir. Con todo eso podemos concebir entonces la vida como unos patrones ordenados, donde la conciencia, podríamos decir, es el elemento más sutil, más allá de la información, es un elemento que permite darse cuenta, observar, comprender, concebir, resignificar, orientar, dar sentido. Y ese elemento de conciencia puede modular nuestra información, es decir, cambiar nuestros patrones heredados de creencias familiares, sociales, comunitarios, culturales, y eso permite transformar también nuestra vibración energética, nuestros ritmos emocionales, nuestro sistema simpático, parasimpático, el funcionamiento de nuestras vísceras, el ritmo de las vísceras, el ritmo de la respiración del corazón, puede estar afectado desde ese plano de la conciencia hasta la mente, hasta las emociones y las vísceras, es decir, llegando hasta la misma materia. Esa es la propuesta entonces de viajar desde la conciencia hasta la materia y de la materia a la conciencia, que son los movimientos que realizamos en cada una de las prácticas de manos. Teniendo en cuenta entonces allí un patrón muy simple que es el hilo conductor tanto de sintergética como de manos, conocido como la ley del 3 o la propuesta de la existencia de un fractal trinitario que se repite desde lo sutil hasta lo denso, desde lo macro hasta lo micro, en todo lo que observamos. Tenemos entonces desde lo sutil un plano de conciencia mental, un plano de conciencia emocional y un plano de conciencia físico o etérico, pero que se corresponden en el plano de la espiritualidad también a una especie de arquetipo o de inteligencia en el universo que tiene propósito, y eso lo llamamos la voluntad, o el plano del propósito de ese universo, pero que tiene un plano también de inteligencia, no solo de propósito, sino una manera de proponer. Es un misterio cómo ese plano del universo activa a través de la luz en los diferentes sistemas solares,
planetarios, galácticos. Siempre es la luz interactuando con la materia, los campos electromagnéticos modulando, la luz como un cincel que día a día, año a año, siglo a siglo, milenio a milenio, ha ido despertando ese plan del universo, esa inteligencia modulando procesos evolutivos que no son al azar y que no han sido creados por nosotros los humanos, que si nosotros desaparecemos de la faz del planeta, la vida continúa, y continúa porque hay matrices ordenantes que están dialogando con el nivel denso de la materia desde lo sutil. Y entre esa instancia que nosotros hemos conocido, aprendido a nombrar como inteligencia espiritual o inteligencia de esa matriz del universo, que se conecta con ese plan, que simplemente es el plano mayor arquetípico, media una energía que une esos dos extremos y que permite que se mantenga esa unidad, y eso es conocido como el plano emocional superior, sutil, arquetípico de amor, sabiduría. Pues entonces, en esas antiguas sabidurías nos dicen que nosotros estamos todo el tiempo conectados en esos mismos tres planos, bebiendo del plano de la voluntad o del propósito del universo en nuestro cuerpo mental o nuestro campo de conciencia mental, bebiendo del plano del amor, sabiduría, como la gran sabiduría del universo que mantiene unidos siempre los opuestos, alternantes, sincrónicos, no divididos, y nos saca de ese eterno dipolo del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, del yin y del yang, y nos enseña que son lo mismo, son opuestos que se complementan, sin los cuales no hay vida, y eso habita nuestro campo emocional, que se traduce en nuestro campo físico a nivel de las acciones del sistema simpático, parasimpático, dominando todo lo visceral. Y el plano del cuerpo físico conectado entonces a cuál es esa matriz que ordena la inteligencia de la vida en todos los reinos, hasta estos cuerpos que nosotros habitamos. Este código de lectura entonces es un código que parte de una unidad. El universo entero está conectado en términos de unidad. Todo lo que existe está conectado. Y si está conectado es porque se está comunicando. Esa comunicación no necesariamente tenga que ser material, es decir, que uno tenga que ver unos cables o unos hilos. Esa comunicación se da por resonancia, al igual que nuestros sistemas de telecomunicación hoy, pues dependen de sistemas vibratorios. Usted simplemente tiene el código del Wi-Fi y entra a una red. Y una vez que entró en la red, ya se puede conectar a través de otros códigos con sujetos, individuos o colectivos. Esto que estamos haciendo esta mañana es un ejercicio de eso. Aquí nos estamos escuchando, viendo y sintiendo a través de una red de vibración en un espacio vacío, en el aire, desde diferentes países. Eso nos muestra esa unidad vibratoria del universo a través del cual se transmite una información. Eso simboliza esta flecha vertical que nos conecta la unidad del plano sutil con la unidad del plano que vemos en la materia. Y tiene tres lugares en nosotros, como tres líneas. Una línea que en la propuesta antigua de la antroposofía lo llamaron el polo neurosensorial, un polo rítmico y un polo metabólico motriz, que se corresponde en nuestra lectura occidental de la medicina con una red neural o un sistema nervioso, una red vascular o cardiovascular, que se corresponde con ese polo rítmico, porque todo lo vascular siempre está pulsando, distribuyendo la vida, el oxígeno y hasta las emociones por la sangre. Y un polo de soporte o red de colágeno, unas células de fibroblasto y de colágeno que sostienen todo el organismo. En otras terminologías, como las descritas por Paul Noye, padre de la auriculoterapia, de la auriculomedicina, que continuó después y desarrolló hasta la propuesta de sintergética del doctor Jorge Carvajal acá en Medellín, Colombia, y la entrega para el mundo, pues esa lectura nos habla entonces de esa red y polo neurosensorial como una energía eléctrica, el polo rítmico y la red vascular correspondiéndose a una energía magnética, y la red de colágeno o polo metabólico motriz correspondiéndose a una energía reticular. Si hablamos desde la medicina china, tenemos el triple recalentador y los tres fogones, que son asiento a nivel del punto 17 de vasoconcepción en el centro del pecho,
de la mente en el corazón, es decir, del mismo campo de conciencia mental que se ancla en un punto en el cuerpo como un resonador. En el 12 de vasoconcepción, la energía que tiene que ver con los procesos rítmicos digestivos, pero también cardiorrespiratorios. Y a nivel del 6 del vaso de la concepción, en el plano denso con lo geniturinario, pero en el plano sutil, el mar de la energía en conexión con los riñones y las suprarrenales, el sustento de la vida, la energía ancestral. Y si nos trasladamos a la Ayurveda, entraríamos a ver la correspondencia con el término vata, o lo que en los elementos corresponde a lo más móvil, el aire y el fuego, a lo pita, que realmente es lo magnético, el yin y el yang, lo simpático y lo parasimpático expresado en el diálogo de los elementos agua y fuego como opuestos complementarios, vitales, y en lo más denso, kapha, que sostiene la vida, que se corresponde también con estos mismos conceptos. Esta sencilla matriz trinitaria unitaria nos permite viajar tanto en sintergética como en manos, y vamos a ver cómo las manos adoptan este modelo para hacer acompañamiento, para hacer autogestión, para hacer terapia, que terapia, recuerden, proviene del griego terapei, que es acompañar. Es decir, esto es una propuesta de acompañamiento, de autoacompañamiento. Esto es una vivencia para que cada uno la experimente, pero que luego le puede permitir acompañar también a su familia, a los animales, a las plantas, acompañar en conciencia a través de esta propuesta el desarrollo de la conciencia de lo que somos, de la humanidad coexistente, no separada, consumista, destructiva, sino una humanidad que nos permita otra vez vivir en armonía con el planeta y con todo lo que existe. Esa unidad central nos conecta en toda la visión de síntesis, la visión sistémica de la sintergética, que nos conduce a ver todo lo diverso unido, en un término pues que no es castellano todavía puro, pero que en nuestra creatividad nos dimos la libertad de nombrarlo como la unidiversidad. Ese código de lectura de la unidiversidad, entonces, que nos permite también ver la diversintegridad, es decir, respetar la diversidad, pero ver que toda esa diversidad tiene unos mínimos comunes denominadores que nos permiten entonces, en el plano ya sutil de la psique, las estrategias de adquirir el control en la vida. Cuando vivimos la vida descontrolada, nosotros somos focos de desorden dentro del universo. El control que no se puede concebir como represión, sino como opción consciente, ya estamos hablando de un desarrollo del carácter, de un desarrollo de los niveles de conciencia, que en un segundo nivel nos permite el compromiso. Una vez que usted puede tener algo de control en la vida, puede realmente comprometerse con algo. Y ese compromiso pues se refiere también a la responsabilidad, que no es una obligación, no es una carga, es una responsabilidad gozosa que adquirimos con la existencia, sin términos, sin el sesgo de creer en dogmas o creer que somos como salvadores o en términos mesiánicos. Es simplemente la responsabilidad gozosa de existir. Y eso nos permite luego la libertad. No hay libertad sin responsabilidad. La responsabilidad se conecta con la libertad, porque nuestra libertad, creatividad, es realmente la posibilidad de optar conscientemente. Nuestra libertad es de opción. Libertad, creatividad no es hacer lo que nos dé la gana, es comprender para poder actuar dentro de las membranas o límites que tienen las relaciones humanas, las relaciones con los reinos, el respeto a la existencia de todo. Eso lo podemos traducir cuando logramos el control en una respuesta de relajación, en el compromiso, en la respuesta de motivación para el aprendizaje y en la creatividad, en la capacidad de la fantasía. Esto se puede llevar al plano educativo desde el plano de la conciencia y se puede llevar en las manos. Cuando yo comprendo estas líneas, yo sé que esas correspondencias están en mis dedos y yo puedo utilizar un gesto de mi mano para simbolizar lo vata, lo pita o lo kapha, uniendo los elementos en las manos, y saber que lo vata me podría entonces estar en correspondencia
con el plano neurosensorial, con el plano eléctrico, con el plano más sutil y con el plano de la fantasía. En el plano de Pita y Kapha, la energía del agua y del fuego, utilizarla para el compromiso, la responsabilidad y la motivación, y en el plano físico como tal, el movimiento más denso, el agua y la tierra, permitirle el control y la relajación. Eso se conecta con nuestros cerebros, el plano del cerebro reptil, en el plano de la propuesta de relajación, el reptil no se relaja por cuentos. En el reptil necesitamos entrar en la observación serena, en no activar en el reptil la estrategia del ataque o de la huida, en no activar en el reptil el miedo. Todas las estrategias también elaboradas a partir de esta concepción se traducen en modelos, en mudras y en circuitos integradores para cada uno de estos cerebros. El cerebro mamífero entonces en relación con la motivación y el cerebro humano con la fantasía. En el otro plano, entonces, la búsqueda auténtica y el derecho y necesidad que tenemos como humanidad de paz, amor y libertad. Y si vamos al plano científico, pues sería entonces los neurotransmisores que están allí en nosotros, que podemos despertar como corrientes neurológicas cuando activamos estos centros. Esa ley del 3 nos permite entonces una lectura sistémica e integrativa de la vida, donde podríamos comprender el instrumento humano como un instrumento de 3 cuerdas, cuya clave es mantenerse en el temple justo, en el temple apropiado, para que podamos ser instrumentos dispuestos a que la música vibratoria, esa vibración, esa inteligencia del universo, nos toque y nosotros podamos resonar tanto en el plano sutil como en el plano denso. Y tenemos 2 grandes sistemas para ello: la conexión cabeza-corazón, corazón-cabeza. Entonces, a través de procesos de coherencia cardíaca, de respiración consciente y de modulación de nuestras corrientes automáticas de pensamiento, nosotros podemos ir templando la esfera física, que es la primera cuerda representada allí en la cuerda amarilla, la esfera emocional representada allí en la azul y la esfera mental representada allí en la cuerda roja. Entonces podríamos ser nosotros mismos el músico. El músico es la conciencia. Para la música, que es el espíritu o el plano sutil del universo, para que suene entonces el instrumento que es nuestro cuerpo. Ahí tenemos entonces un modelo donde las intergéticas se condensan en manos. Hoy sabemos también en las neurociencias que el corazón tiene muchas más vías de información hacia el cerebro que las que recibe del cerebro al corazón. Eso tiene unas consecuencias enormes, porque eso quiere decir que hay un predominio o un dominio de la información que sube del corazón al cerebro y no viceversa. Vamos a ver cómo operamos con eso en las manos. ¿Cómo opera entonces? Los ritmos desordenados los ven allí con el número 1 a la izquierda de la pantalla, es decir, entonces un ritmo cardíaco desordenado genera una señal al cerebro que va a traducirse en unos sentimientos de estrés. Y unos ritmos cardíacos ordenados llevan también esa señal como sentimientos de calma y la conectan al cerebro. Y yo estoy enviando una señal desde el corazón hasta el cerebro. ¿Cómo hoy miden esto? Los cardiólogos hoy, y esto usted lo pueden encontrar en muchas páginas, de las cuales pues también daremos bibliografía en el momento que corresponda. Cuando yo puedo lograr que la variabilidad de mi latido cardíaco sea coherente, es decir, se mantenga en un plano de estabilidad, eso tiene consecuencias en mi cerebro. Y viceversa, también mi cerebro, cuando yo estoy en un plano mental de estrés, en un plano emocional de estrés, esas ondas pues también están interactuando. Pero al ser mayores las vías que van del corazón al cerebro que las que van del cerebro al corazón, pues tiene mucha importancia que nosotros podamos voluntariamente inducir a través de métodos de pausa, de atención, de respiración consciente,
un sistema ordenante del latido cardíaco y de nuestra respiración que van a estar supraordenando las ondas cerebrales. Observan allí como desde el corazón entonces cualquiera de estos dos patrones, el patrón de la derecha ordenante, ordenado, que corresponde a una respuesta del sistema parasimpático, y el de la izquierda de estrés corresponde al sistema simpático. Ellos activan o llevan un informe al tallo, al primer cerebro, cerebro reptil, donde puede haber cambios en la presión arterial, en el latido cardíaco, en la sudoración, en el ritmo respiratorio y hasta en la percepción que se tiene finalmente, porque todo esto altera el balance simpático-parasimpático, que envía también una conexión hacia el segundo cerebro, cerebro mamífero, donde la amígdala del hipocampo es responsable de la manera en que estamos sintiendo y cómo le estamos traduciendo eso al cuerpo en la vía endocrina. Y también hay una conexión hacia el tercer cerebro o la corteza, que es el cerebro humano, donde se está monitoreando también cómo percibimos el mundo. Entonces uno no percibe el mundo de manera objetiva, eso no existe. Usted si está aburrido, deprimido, ve el mundo gris. O sea, hasta la actividad de los conos y bastones en sus ojos se cambia. Usted no percibe el mundo igual de acuerdo a cómo está la actividad interna. Entonces, yo podría hacer un esfuerzo mental para tratar de calmarme, pero hay técnicas mucho más sencillas. Cuando yo me doy cuenta de esto y yo observo que tanto el nivel de la presión como la variabilidad, la tasa o rata de variabilidad del latido cardíaco, como la respiración, en estados de coherencia, entran en ritmos coherentes y se vuelven como un láser, yo puedo provocar estos estados, los puedo provocar a partir de técnicas de pausa, de atención, de respiración consciente. Y eso es todas las técnicas de alineación que son el mínimo común denominador. La exigencia mínima en la formación de manos es que en todos los ejercicios o actividades de mano uno necesita inicialmente alinearse, entrar en estado de coherencia, entrar en estado de pausa, serenarse para generar un estado parasimpático tónico en todos sus ritmos corporales para que entonces esas ondas puedan permitir que el nivel de su pensamiento transmitido a sus manos pueda llevar esa misma coherencia como un láser. Un láser se caracteriza porque las ondas son coherentes. Las ondas de luz de un láser van unas a caballito de las otras de manera ordenada, entonces se potencian, no se anulan. En cambio, cuando yo tengo un pico o una cresta de una onda que me toque un valle, se anulan una cresta y un valle. Entonces yo me estoy anulando también energética e informacionalmente cuando estoy transmitiendo mi desorden, mi caos. Entonces, realmente en las propuestas de manos y de sintergética es muy importante todo este trabajo de alineación. Tenemos 5 módulos de mano. Hasta aquí me gustaría saber cómo vamos, me están comprendiendo. Quisiera escuchar, ¿vamos bien en el diálogo? ¿Estamos comprendiendo? Recuerden que si hay preguntas pueden hacerlas allí, pueden hacer todas las preguntas que quieran y por supuesto no van a tener todas las respuestas, pues porque yo tampoco las tengo. Vamos a continuar entonces. Sí, por aquí todo bien, todo súper bien, gracias. Mano se propone como una especie de pequeño diplomado, un diplomado corto, porque son 5 módulos. Cada módulo de manos está diseñado para ser compartido por un instructor preparado en 2 días. Generalmente es un fin de semana, sábado y domingo, pero no necesariamente tenga que ser un sábado y domingo, es decir, en algunos grupos podría convenirse otros días con algún docente. Esos 5 módulos, pues cada uno es por correspondencia con cada uno de los dedos de las manos. El primer módulo nos habla del horizonte, hacia dónde vamos, las posibilidades, nos habla de una generalidad. En el primer módulo se entrega el espíritu de la síntesis. Partimos de la evolución y partimos de la historia de nuestras manos actuales. Esta mano actual, esta mano moderna,
que tenemos allí con la que ustedes están tocando el mouse, esa mano no es tan moderna. Bueno, o si hablamos de los millones de años que tiene la evolución de la vida, pues sí, realmente está en el último, perdón, milisegundo o segundo de la vida. Esa mano fue antes una mano que la vemos a la izquierda en un primate cercano a nosotros. Esa mano fue una mano más para la vida entre los árboles y la tierra, para estar colgados de las ramas. Está diseñada esa mano. Ven las líneas que atraviesan la mano, son muy horizontales. En la mano humana ya empiezan a ser oblicuas, mostrándonos cómo el dedo pulgar ganó en capacidad de aposición, cómo se puede oponer el pulgar a cada una de las yemas de los dedos. Ustedes pueden ir haciendo ese movimiento, cómo uno puede tocar las yemas de los dedos con su dedo pulgar, y que si tuviéramos la mano como el primate, realmente no podríamos. O intenten tocar ustedes la yema de todos los dedos sin doblar el dedo atrás, en la posición natural, con el meñique. Ustedes hacen eso, pues se dan cuenta que realmente está tocando es con la uña y no con la yema. O si intento tocar todos los dedos con el índice, pues el pulgar es la pinza perfecta. Y esto tiene que ver con la evolución. Estamos hablando de unos 6 millones de años en el último proceso evolutivo. Y esto es aproximado porque ustedes recuerdan que las ciencias no son tan exactas, que las ciencias son cambiantes, que las ciencias en la medida que van teniendo nuevos descubrimientos, pues nos van aportando. Entonces, en lo que es la antropología, la arqueología y todas estas ciencias que acompañan el saber de la evolución, hay cada vez más descubrimientos que nos van modulando esto, pero en general, desde los Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, pasando por el Homo erectus, por el Homo habilis, por el Neanderthalis, por el humano como está hoy, transcurrieron muchos millones de años, por lo menos unos 4 millones de años en ese proceso, en el cual la mano y el cerebro se fueron adecuando, en la medida en que también fuimos perfeccionando. Desde entonces estamos hablando de la posición erecta, estamos hablando de la última historia a partir del cual, por misterios que no conocemos, no sabemos cuál sea la causa, qué motivó, qué inspiró o qué impulsó, no sabemos. El que pasáramos de andar en 4 patas, pasáramos de utilizar las manos como patas, como cascos, como garras, como prensoras o prensiles, a pasar a utilizarlas liberadas del piso, al caminar en los pies, cambia nuestra perspectiva, y el desarrollo de la instrumentación con las manos va generando también el desarrollo finalmente de la corteza frontoorbitaria. Ustedes pueden ver la diferencia de la corteza frontoorbitaria de los otros antecesores al humano. Esta parte, que aquí el dibujo está un poco mal hecho porque había que llevar la parte blanca del cerebro más adelante, es la parte donde tenemos las cortezas asociativas, las cortezas de proyección, las cortezas de significación, lo cognitivo, el futuro en nosotros. Esto también coincide con el desarrollo del verbo, de la palabra y de la mano. El surco central del cerebro, donde está la representación de la mano, que ocupa una enorme cantidad de neuronas, mucho más una mano que todo el miembro inferior, incluyendo cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Todo eso equivale también a la representación neuronal de una sola mano en el cerebro. Eso está lateralmente aquí por el surco central. Ahí mismo está la representación también del lenguaje, de la parte motora del lenguaje, y más atrás la parte sensitiva. Entonces, lenguaje, audición, mano y cerebro y evolución van de la mano. Observemos aquí el dibujo. Miren la cantidad de neuronas de surcos que ocupa la mano. Aquí podríamos distribuirlo prácticamente en 2 surcos. Y si ustedes observan, 2 surcos prácticamente en la parte sensorial ocupan la cabeza, el tronco y la cadera y parte de los pies. O sea, 2 surcos del cerebro y 2 surcos de las circunvoluciones cerebrales ocupan la mano. Eso es enorme. Estamos hablando en la corteza
sensorial. Y en la corteza motora, que es anterior a este surco, es más o menos equivalente, siendo también casi 2 surcos en la parte motora de la mano, y 2 surcos vemos que es desde la rodilla hasta el cuello para el cuerpo. Ya en la parte motora la cara también es acompañante, porque los gestos mímicos de la cara y los gestos de la mano fueron el primer lenguaje. Desde el punto de vista de la conectividad de las manos, desde el punto de vista anatómico, se relacionan directamente por las arterias y por las venas, y 2 arcos palmares, superficial y profundo, que nos están conectando con el sistema circulatorio y el corazón. Pero desde el punto de vista de los nervios, 3 grandes centrales energéticas nerviosas: el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital, que provienen de las raíces cervicales, y luego vemos qué significación tiene eso, que también se conectan hacia el cerebro, están nutriendo la mano. Pero desde el punto de vista de la Ayurveda y de la ciencia de los chakras, las manos son una conexión directa con el chakra del corazón. Es decir, que uno tiene el corazón en las manos. Pero desde el punto de vista de la medicina tradicional china, el maestro del corazón se conecta directamente hacia el punto 8 del maestro del corazón, en el centro de la palma de la mano, en el cuenco de la mano. Y allí también estaría el punto 8 del corazón. Entonces nosotros tenemos una conexión energética, y ese punto maestro del corazón que se lleva a las manos conecta directamente la energía yin ascendente, conocida como Ren Mai o vasoconcepción en la medicina tradicional china. Es una corriente de vida que podríamos decir el femenino, la tierra, la corriente del agua profunda que asciende refrescando nuestra vida. Se conecta a partir de ese punto 17 al punto 1 del maestro del corazón y se proyecta. Entonces realmente el corazón, desde el punto de vista del sistema nervioso, como vimos en la anterior, viene de la cabeza. Pero desde el punto de vista energético, tanto en la concepción ayurvédica como de la medicina tradicional china, proviene del corazón. Y vemos la relación que tiene con los 3 calentadores, el triple recalentador, que también conecta el dedo, el cuarto dedo de la mano o el dedo anular, se conecta con la corriente yang, con la corriente que asciende por la espalda, conocida como el Du-Mai o el vaso gobernador. Y ese vaso gobernador, a través de un punto especial, que es el 14, nos conecta al 15 del triple recalentador, y nos va a llevar también esa corriente, por un lado hasta los ojos, pero por otro lado se conecta al lenguaje, a la boca, en estos 2 puntos que vemos en la gráfica a la izquierda, el 28 de la corriente yang, que sería lo celeste que llega, y de la corriente yin, que sería lo terrestre que asciende, que se conectan en la zona del verbo de la boca. Pero nosotros tenemos 2 lenguajes o 2 bocas. Nuestro lenguaje inicial fue gestual, y ambos lenguajes tienen que ver con el 5º chakra, la región cervical y los nervios que nutren la mano, con el 4º centro, lo que magnetiza y se transmite en las manos, y con el verbo como tal, que es la expresión de una inteligencia cerebral manifestada en la palabra. Entonces tenemos realmente una conexión cabeza, corazón, manos, explícita, favorecida en las manos. Las manos entonces se caracterizan por un empleo de la capacidad de una autorregulación de la inteligencia de la vida, la inteligencia biológica, la inteligencia corporal, que se pueden dirigir conscientemente o inconscientemente. No es lo mismo poner la mano de cualquier manera, y no estamos hablando de imposición de manos. Las manos, en la propuesta de manos para sanar, no se imponen, las manos se proponen, es decir, como una inteligencia biológica natural, pero más allá de proponerse solamente como la caricia, como el tacto cálido, como el abrazo, cuando hay una intención y una atención consciente y una provocación de lo que llamamos amor incondicional, que es una fuerza de amor que no juzga, que está más allá del bien y del mal, que puede despertarse en un ser humano, eso se convierte en un instrumento diagnóstico y terapéutico. En la gráfica estamos observando cómo todos los dedos de las manos son terminales
no solo de arterias y venas y nervios, como vimos ahora, sino que son terminales también de canales energéticos. Entonces las manos, pues no nos queda duda, son instrumentos diseñados por la naturaleza, por la vida, por la inteligencia de eso sutil, por ese misterio del universo, para ser receptores y emisores de información, para ser constructores de vida. Son nuestro acompañante de la actitud de ser co-creadores en esta existencia. Eso es el espíritu de Manos Uno. Ahí nosotros vemos el panorama y el por qué. Eso se amplía mucho en el módulo 1, en el primer fin de semana. Se hacen también ejercicios prácticos para que las personas vayan llevando sus prácticas, haciéndolas, integrándolas, interiorizándolas, porque no se trata solo de teoría, sino de que esto tiene un nivel práctico de proyección. Y ya para el nivel 2 entramos entonces en cómo la conciencia se vuelve en la ciencia de la sanación en las manos, al alcance de todos. Y aprendemos entonces a circular la conciencia, el observador interior, que cuando yo puedo guiar la conciencia, eso me provoca una corriente de pensamiento, y una corriente de pensamiento provoca una corriente de energía. Y una corriente de energía se manifiesta en el plano físico, en las manos, en la materia, en la mirada, en la palabra, en todo el cuerpo. Aprendemos entonces a modular dos grandes triángulos a través de una imaginería que tiene efectos que acabamos de decir para hacer los triángulos de radiación y magnetización, con los cuales básicamente es la propuesta de alineación para utilizar las manos, como esas corrientes de los chakras mayores, del séptimo chakra, del sexto chakra, del quinto que está allí implícito como el verbo que se puede expresar en las manos, pero expresado a través del cuarto chakra que nos habla del amor en las manos. Activamos todas estas corrientes del canal central, todos los chakras, para poder transmitir esas corrientes en las manos. Y vamos a pasar entonces del modelo de lectura trinitario al modelo del 5, los 5 elementos, pero respetando profundamente la medicina tradicional china, el modelo explícito para las manos más práctico y más sencillo es el modelo ayurvédico. En ese modelo ayurvédico nosotros vemos en los 5 dedos, en cada uno de los 5 dedos, la representación de cada uno de los elementos de la vida. En la correspondencia de esos dedos entonces se desarrollan gestos con cada uno de los dedos en direcciones que tienen sentido, significado, no solo simbólico. Recuerden que no hay forma sin función y sin propósito, que la célula es un plasma electrónico activado y que la forma que tiene un órgano se emite electrónicamente, la forma de una molécula se emite en un campo electrónico. Entonces la forma que adopta la mano es una especie de hatha yoga, pero también es ñaña yoga y raja yoga, las ciencias de la postura, las ciencias de la atención, de la conciencia, se proponen allí. Y se proponen entonces en modelos de manos que al hacer movimientos que vamos a aprender con sentido, ese consentido no solo es consentido desde la cabeza, es consentido en el corazón. Lo que uno consiente conscientemente en el corazón y en la cabeza se proyecta en las manos, y ya vimos que tenemos instrumentos para hacerlo desde el plano energético. En manos 3 se explicita todo esto y vamos a ver cómo las manos, desde una unidad, mano, que es un 1, la mano se nos vuelve un 5 en los elementos, y cuando hemos leído que hay 3 energías, los elementos se unen para que la mano se proyecte en un 3, siendo un elemento como el éter correspondiente al dedo pulgar el que va a acompañar cada una de las trinidades en las manos. Para que esas trinidades en las manos vamos a aprender a hacer estos gestos acompañando simbólica, energética y conscientemente un lenguaje semántico, una semántica de la mano, una comunicación, unos pensamientos semillas que de manera individual, cuando adoptamos un mudra, se están correspondiendo a un elemento o a otro elemento
o cuando unimos las manos, adquieren entonces una capacidad mayor de proyección de un elemento. Y todas esas ciencias de los mudras son el fundamento, son el instrumento, son el láser con el cual podemos interactuar de una manera inocua, sin hacer daño, proponerle a nuestro campo, a nuestro biocampo, un lenguaje, un diálogo interno, un diálogo con el sujeto y un diálogo también con los demás cuando nos hemos apropiado de este lenguaje que permite dialogar con lo sutil. Ya no es un lenguaje para leer frases o párrafos o libros de novelas de la vida externa, sino de lo profundo, de los significados profundos. Cada elemento no solamente se corresponde, como en la medicina china, con órganos y vísceras. Aquí cada elemento se corresponde con una cualidad esencial. Es decir, cada elemento tiene como un alma, una conciencia, y transmite entonces esa cualidad. Ese es el fundamento de la simbología adoptada en la propuesta de Manos para, en el módulo 3 profundizar. Ya hemos pasado por el módulo 1, donde dijimos que es el espíritu de la síntesis. Ahí hay una pausa de unos 2 meses para que tengan tiempo de practicar, de estudiar, de preguntar. Un módulo 2 donde adquirimos las claves del campo, del biocampo, de los chakras primarios y secundarios, de los triángulos de radiación, de magnetización, de cómo modular con la mente, con la conciencia, los principales circuitos en la geometría del cuerpo a través de las manos. Y en el módulo 3 ya empezamos a utilizar las manos no como un todo. En el módulo 2 y en el 1 estamos viendo las manos como una totalidad, o sea, como unas manos que proyectan conciencia, que proyectan amor bondadoso, que proyectan campo electromagnético. Cuando pasamos al tercer módulo, ya estamos aprendiendo a utilizar la mano como un lenguaje, ya no como una totalidad. La mano es casi que una conciencia que permite dialogar. Así como en el lenguaje de señas se pueden comunicar las personas con dificultad auditiva, pues en este lenguaje, que no es estrictamente tan elaborado, es un lenguaje más sencillo, entramos en los símbolos grandes, en los símbolos profundos, en los arquetipos, en las cualidades de los elementos que conforman toda vida. Toda vida está conformada por tierra, agua, fuego, aire y conciencia o éter. Ahí también se hace una pausa de unos 2 meses para pasar luego al módulo 4, donde ya nos conectamos con la inteligencia biológica, las somatotopías o las pantallas reflejas. Cada zona de nuestro cuerpo es un holograma. Nosotros somos hologramas de hologramas. Cuando uno comprende la visión sistémica, y por eso hicimos la introducción de las ciencias emergentes, nos faltó allí hablar de las ciencias sistémicas, que no es una ciencia de punta en el sentido emergente, porque es una ciencia que viene ya desde 1950, desde mediados del siglo pasado. Von Bertalanffy desarrolla la teoría general de sistemas, que adoptaron mucho más rápidamente los ingenieros para desarrollar los sistemas de los ordenadores o computadores, pero que la medicina actual apenas está concibiendo, pero que nuestros antiguos ya la concebían. Entonces, cuando yo veo esa totalidad, voy aprendiendo que el 5 está en todo, en los dedos, en las manos y en los pies, pero que el 3, las zonas, cuando yo voy viendo y comprendiendo las pantallas que me reflejan la totalidad, un fractal de la totalidad en cada parte, y que yo puedo resumir eso desde los 5 y los 3 como símbolos, que esa es la estrategia de mano. Yo puedo ver 3 grandes territorios en la oreja, en el ojo, en la nariz, en las manos, en los pies, hasta en órganos como el colon. Se puede ver una somatotopía, un mapa del todo o una pantalla refleja del todo, y aprendemos con el instrumento de las manos, que es el instrumento relacional por excelencia, porque es el que me queda en conexión con el cuarto chakra y en conexión con el quinto chakra, en conexión con los propósitos del séptimo chakra, el que me permite hacer conexiones arriba, abajo. Es muy difícil que yo con los pies, por lo menos yo ya no soy capaz, me toque las orejas o los ojos o la cabeza. O sea que yo podría hacer una terapia con los pies, claro.
pero las manos están a la mano, las manos son el instrumento propicio, el que está en el universo diseñado para eso. Entonces, si yo puedo ver esos territorios, vamos a aprender en el módulo 4 a un lenguaje, a ver todo el cuerpo en ese lenguaje y a nombrarlo con sentido, comprendiendo las correspondencias de cada una de esas líneas y a captar en un modelo que tiene 3 tiempos siempre de conciencia. Posterior a una alineación, después de que hemos hecho la alineación, perdón, entramos en contacto, impresión y relación terapéutica, trasladando la plantilla de información y el propósito que tiene la plantilla de los pies, que es una de las 3 energías, al propósito que tienen las manos, que es otra de las 3 energías, al propósito que tiene la cabeza, que es otra de las 3 energías. Y aprenderemos todo ese lenguaje de correspondencias en el módulo 4, donde también tendremos entonces muchas prácticas para pasar luego de una pausa de 2 meses de práctica y de pregunta al módulo 5, donde ya veremos los protocolos terapéuticos generales. En esos protocolos aprenderemos ya los grandes movimientos de terapia con las manos, ya nos centramos en un modelo sumamente práctico, donde resumimos todo lo aprendido en los módulos anteriores y entramos en contacto con las 3 energías, las 3 corrientes, los 3 códigos a través de las manos y los 5 elementos unificados en mudras de síntesis, en mudras para movilizar la energía eléctrica, magnética y reticular, para integrar de manera terapéutica esas energías, comprendiendo que la salud es un concepto de desintegración, de ruptura, de desconexión de un sistema, de una parte de nosotros, de una desconexión que puede ser mental, de nuestro sistema de creencias, de una desconexión que puede ser emocional, bloqueados en una emoción, en una desconexión que puede ser física, una cicatriz, una cirugía, un trauma físico, pero también un trauma emocional, un trauma mental. Aprender a descubrir y a reconectar con las manos nos vuelve otra vez tejedores, que es la propuesta, constructores de un modelo de salud. Si hasta ahí vamos comprendiendo, les voy a proponer que entremos en una sencilla práctica, que es una de las que se repite en estos módulos, tanto en Sintergética como en manos. En los módulos de Sintergética nos vamos a conocer mucho más la profundidad científica y la profundidad instrumentativa, los instrumentos de la conciencia, desarrollos tecnológicos para operar desde la luz, el sonido, la vibración, los campos magnéticos y la información en sistemas de integración con biocircuitos que ustedes vieron, algunos de ustedes los escucharon o los vieron en el conversatorio que hicimos sobre Sintergética, pero incluyen también un módulo de sanación y un módulo de manos, de terapia manual etérica. Pero la profundidad de la terapia manual etérica se logra en la formación de manos. Entonces ambas formaciones son complementarias y son necesarias a un terapeuta. Yo no desligaría en los procesos de aprendizaje y de acompañamiento las 2 formaciones. Y es independiente si comenzamos una formación por manos o por Sintergética, porque ellas se complementan. Quien hace manos tiene elementos enormes para comprender toda la Sintergética, pero quien hace Sintergética adquiere las herramientas para comprender manos. Entonces, estos son dos modelos, 2 formaciones que se complementan y que no son lo mismo, porque si yo veo en un solo módulo de Sintergética, veo un resumen pequeño de lo que es manos, pues yo en manos veo toda la amplitud de la propuesta de manos. Vamos a disponernos entonces, si me acompañan quienes están aquí hoy, les propongo que liberemos las manos, liberemos los hombros, los soltemos, nos pongamos cómodamente sentados al borde de la silla donde estamos, o de pie si estamos de pies. Las manos se disponen cómodamente inicialmente sobre los muslos para empezar un proceso de relajación.
Los pies bien conectados a la tierra, y si estamos en el piso 15 o 10 o 7, no importa, allí también los dirigimos hacia la tierra. Todos estamos conectados a la tierra, a la inteligencia de la madre tierra. Los párpados se pueden cerrar o se pueden dejar abiertos como ustedes quieran, o pueden abrirlos en el momento que lo consideren. Vamos a ir relajando todo el cuerpo, soltando, tomando conciencia de esa inteligencia de la vida que se expresa en la actitud corporal, en cómo estamos en este momento sentados o parados frente a la vida. Sintiendo los pies que se disponen coherentemente hacia la tierra y las manos que miran coherentemente hacia el cielo, el espacio o el universo. Soltamos los dedos de los pies, los talones, los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, las caderas. Soltamos la pelvis, el abdomen, la espalda, los hombros, los codos, las muñecas, los dedos de las manos. Soltamos el cuello, los músculos del cuello, acomodamos, relajamos. Soltamos los párpados, la musculatura alrededor de los ojos. Soltamos los labios, la lengua, la musculatura alrededor de labios y lengua. Tomamos conciencia de la respiración. Vamos realizando unas cuantas respiraciones profundas, lentas, suaves. Vamos a conectar la respiración ahora con un pensamiento semilla. Es la clave del Wi-Fi del corazón. Nos abre la red del corazón, la energía del corazón se abre muy fácil. Solo necesita gratitud y bondad. Gratitud y bondad. Gratitud y bondad abren las llaves, abren las puertas del corazón. Y al abrir las puertas del corazón, inmediatamente se conectan las puertas de la conciencia o el alma a través del séptimo chakra. Entonces, en cada inhalación y exhalación, vamos a poner allí la palabra gracias durante 5 respiraciones. Al inhalar y al exhalar, mentalmente decimos gracias. Comenzamos, inhalamos. Entramos entonces en un sentimiento de gozo, de bondad, y vamos ahora a llevar esos sentimientos a nuestras manos. Elevamos las manos a la altura del pecho, del centro del pecho. En un gesto de unidad, la mano izquierda se une a la mano derecha. En correspondencia, dedo con dedo, pulgares con pulgares, meñiques con meñiques. Sin generar tensión, las manos cómodamente dispuestas al centro del pecho. Continuamos la atención en el proceso respiratorio y en el proceso de gratitud y bondad. Las manos en esta posición de unidad conectan todos los opuestos en todas las direcciones. Nos conectan el presente, el pasado y el futuro. Nos unen futuro y pasado en este presente. Nos permiten estar aquí y ahora, en la presencia, en la conciencia.
Las manos nos unen la izquierda y la derecha, que representan las corrientes del hipotálamo, las corrientes del neurovegetativo, del sistema límbico. Nos permiten la conexión del yin y del yang en el plano biológico, en el plano simbólico del masculino y del femenino. Nos permiten sentir la necesidad de que las corrientes que vemos como opuestas se complementen y se unan para un propósito. Nos conectan también arriba y abajo. Los dedos apuntan arriba y la muñeca, el carpo hacia abajo. Y ese arriba y abajo es hacernos conscientes de más allá de mente-cuerpo, la salud como una conexión cuerpo-mente-cielo, universo, y cuerpo-mente-tierra, Mama Pacha, inteligencia planetaria. Entonces nos vamos conectando y sintiendo que en las manos estamos recogiendo las corrientes celestes y las corrientes terrestres. Al mismo tiempo nos permiten conectar también el adelante y el atrás, la dirección antero-posterior, que ya mencionamos como pasado y futuro en el presente. Sentimos también las corrientes de los meridianos de acupuntura, del punto 8 del maestro del corazón, del punto 8 del corazón, del cuenco de la mano, del chakra de la mano, la conexión con el verbo y con el cerebro. Generamos entonces ahora un pensamiento y nos vamos a conectar con nuestras dificultades para, en un código que tiene la intención de transformar actitudes, memorias, significados, podamos acompañarnos terapéuticamente cada uno de nosotros. Cada uno piensa en sus dificultades en la vida, lo que todavía afronta como dificultad, lo que no ha podido resolver, lo que aún lleva como una carga, como un peso, como una culpa, como un obstáculo en la vida, como un resentimiento, como una amargura, como un odio, como un bloqueo. Y lo vamos a poner aquí como si pudiéramos unir aquí en las manos, abrazar esa experiencia, ese recuerdo, esa circunstancia de nuestra vida, física, emocional o mental con la que tenemos dificultad. Lo vamos a abrazar simbólicamente, la ponemos acá en el centro de las manos y le vamos a llevar ahora esa energía del gozo y la bondad. Nos vamos a declarar inocentes, aprendices, no culpables, ni culpamos a nadie. Salimos del código de la víctima y del huérfano, de estar culpando y reclamando, y en este instante, con este gesto de unidad, nos hacemos responsables. Mientras inhalamos y exhalamos conscientemente, teniendo conciencia de la dificultad o dificultades que cada uno de nosotros tiene, vamos a decir en voz alta: a pesar de mis dificultades, yo me acepto, me reconozco y me amo sin ninguna condición. Y siento en todo mi ser el amor total e incondicional de Dios o del universo, para quienes la palabra Dios no les diga mucho. Sentimos la energía circulando y nos proponemos cumplir nuestra parte para resignificar, declararnos aprendices del pasado, de las circunstancias, visualizar como una oportunidad todo lo que hayamos nombrado como sombra o dificultad, problema, sufrimiento, enfermedad. Y en esa oportunidad volvamos a la unidad, a la conexión, a la luz. Mientras respiramos conscientemente, vamos soltando las manos. Entonces acabamos de tener una experiencia de algunos de los modelos. Los modelos de manos acompañan gestos con las manos, pensamientos, semillas, contenidos, arquitectura, forma, función, propósito, energía, todo se une coherentemente.
la tendencia evolutiva, la búsqueda de sentido y de conciencia para transformar y convertir las manos en un instrumento de gozo, bondad, de gratitud. El código de aceptación es el que acabamos de hacer, que es un punto de partida de muchos de los módulos de manos y que nos permite entonces disponer de las manos para sanar, las manos como un instrumento para promover y crear salud, como un sistema complementario de autogestión en una cultura de la salud, que no es ni mucho menos ni pretende reemplazar ningún tratamiento médico ni otras terapias. No es un tratamiento médico, no es un tratamiento, no es para enfermedades. Estamos hablando de quitar obstáculos, crear conciencia, reconectar, trabajar interiormente, y eso es crear salud. Entonces esto no pretende ni mucho menos reemplazar tratamientos, no está autorizado ningún terapeuta de manos para ello. No se pueden retirar medicamentos sin autorización del médico tratante y no podemos ni mucho menos enviar medicamentos si no somos agentes de salud certificados como médicos o personal de salud. Pero la salud es un concepto mucho más allá de la medicina. Aquí estamos hablando de salud como integridad, como coherencia. Y eso sí lo podemos hacer todos. Se puede hacer en la casa, se puede hacer con los niños, con los animales, con las plantas, con las casas, con los lugares. Esa es la propuesta de manos. Eso es entonces lo que he querido compartir con mucho gusto, de todo corazón, el día de hoy. Espero que hayan quedado claridades frente a la propuesta de manos. Y tenemos unos minuticos para algunas preguntas o comentarios. Para quienes no asistieron, queda disponible este video y quedarían en contacto con la AIS, Asociación Internacional de Sintergética, que pueden encontrar en la página www.sintergetica.org. Allí encuentran también los módulos, dónde, en qué lugares del mundo y cuándo se están compartiendo también las actividades. La próxima gran caravana la tendremos en Perú. Vamos hacia la ruta Moche. La Moche es una cultura preinca que nos dejó un gran legado y vamos a comulgar con esa cultura, aprender y acompañar también los lugares y los descendientes, hermanos de esta cultura, en un recorrido que haremos a partir del 23 al 29 de septiembre próximos, pero tendremos también un encuentro académico previo, un congreso, donde vamos a evaluar y aprender estas estrategias de Sintergética y manos para el servicio el día 21 y 22 de septiembre, sábado y domingo, en la ciudad de Lima. A partir de allí, ese domingo en la noche, partimos a la ruta Moche y los esperamos también. No es necesario que hayan hecho la formación. Quienes se animen y se inspiren nos pueden acompañar como una experiencia de vida en esta corriente. Espero que podamos puntualizar, concretar estas formaciones en esta parte de Mesoamérica tan importante como es Costa Rica. Invitamos personas de los países vecinos que les queden también fácil, como El Salvador, Panamá, Nicaragua, Belice. En México tenemos también la formación que se está llevando a cabo. Y en Costa Rica está a cargo el señor Florian Custer, quien está enviando estos correos y esta invitación para todos ustedes. Si no fuera así, también es muy grato tener este compartir y no es un punto final, es apenas un punto de comienzo.